A ti y también a la expectativa de lo que el Señor va a hacer. La verdad es que esta mañana la presencia del Dios viviente se movió tanto, el mensaje estuvo realmente bueno y yo creo que esta tarde lo que venía en el carro pensando es: Señor, yo te pido que tú te muevas, que tú te quedes acá, Señor, y que tú nos hables a través de tu palabra. Así que vamos a hacer una oración para realmente pedirle al Señor que podamos enfocarnos, podamos abrir nuestro corazón, podamos perder cualquier tipo de distracción y realmente conectarnos con el mensaje de esta tarde-noche. Señor, te doy las gracias por este tiempo, te doy las gracias por este momento, Jesús, y te pido, Señor, que tu presencia se quede aquí y sobreabunde, Señor, y que tú nos hables fuertemente a través de tu preciosa palabra. Ok. Saben que hace unas semanas atrás mi esposa me decía: oye, en verdad he notado que cuando te toca compartir usas mucho la referencia de los deportes, te gusta hablar como la parte comparativa deportiva. Yo decía: en verdad no había caído en cuenta que usaba tanto de los deportes, pero lo cierto es que sí, porque me gusta el deporte, me encanta, me entretiene, es una disciplina. Y eso me llevó a pensar que en la Biblia hay un personaje que es este señor que proyecto, se llama el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, recordarán que era un terrorista de cristianos, perseguía a los cristianos, estaba en contra del movimiento de Jesús. Y de pronto tiene un encuentro tan real con el Señor y se vuelve un ferviente seguidor y empieza a ejecutar en su vida ese plan perfecto de Dios. Pero así como yo, el apóstol Pablo parece ser que también le gustaba el deporte y también le gustaba usar dentro de sus escritos o sus cartas a las iglesias la referencia deportiva. Y en 1 Corintios 9:25 él escribe así, dice: todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Así que quiero decirles que para este mensaje no va a ser la excepción. También voy a usar los deportes como referencia o como comparación, pero quiero que tengan muy en alto esa última frase de ese versículo que dice: pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Sabes, en el mundo de los deportes hay una cosa que es como un arte, es como una ciencia. Y es que en el mundo de los deportes existen las figuras de cazatalentos, o estas figuras que están constantemente pensando en el futuro de los equipos y están realmente observando quién es el que puede seguir para de alguna forma seguir construyendo sobre los objetivos, pues, del equipo. Entonces, déjenme decirles dos ejemplos. Ustedes sabían que hace tiempo, había este jugador como de 18 años. Dice que un equipo inglés ya lo tenía listo, casi que a punto de firmar. Pero vino otro equipo inglés y se fijó en él y dijo: ¿sabes qué? Yo quiero doblar, hasta triplicar la oferta por él, porque definitivamente que la apuesta a futuro es muy, muy buena. Y creo que todos no se saben esa historia de la vida de Cristiano. Vieron una cosa que no tenían que ver. La vida de Cristiano Ronaldo. Ronaldo tenía listo un fichaje con un equipo que se llamaba Arsenal, incluso ya había cenado con el director técnico y con su mamá y estaba todo listo, y vino otro equipo y dijo: yo quiero realmente apostar un poquito más por él. Y todos sabemos que lo después realmente fue increíble. Pero quiero hablarles otra historia en este tema que tiene que ver con el reclutamiento, en este tema que tiene que ver con la selección, apostando a futuro. Era un joven, bueno, ya vieron la cosa, pues saben que me refiero a Messi. Pero ¿quiénes aquí sabían que cuando Messi tenía 12, 13 años, su primer contrato fue en una servilleta? Dice que sus papás fueron con el club a un restaurante de la localidad, estaban hablando de los planes a futuro, de lo que él podía representar y cómo querían encajar, y sacaron una servilleta y empezaron a escribir: hoy, con fecha tal y no sé qué, hacemos un contrato formal. Y entonces, ustedes saben qué fue lo que pasó después. Yo me pongo a pensar que en esos cazatalentos vieron algo importante en esos dos jugadores, pero no se llegaron a imaginar lo que iba a trascender. Pero bueno, hablando en los asuntos que tienen que ver con las cosas de Dios, yo creo que tú sepas que el Señor Jesucristo también es un cazatalentos. También tiene ese ojo clínico para ver en ti y en mí esos planes que le gustaría desarrollar a futuro. Y en esta tarde, noche,
vamos a ver la historia de cuando Jesús empieza su ministerio, empieza su recorrido. Cuando Jesús empieza su misión en la tierra, dice la Biblia que Él empezó con un mensaje muy sencillo. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. En otras versiones dice, arrepiéntanse porque el gobierno de Dios se ha puesto cerca de las personas. En una otra versión como tal. Pero me vuela la mente pensar que dentro del to-do list, dentro de las cosas que Jesús tenía que hacer en ese momento que Él inicia su ministerio, en ese momento que Él inicia su recorrido, su misión en la tierra era armar un equipo. Así que Jesús estaba yendo por las ciudades buscando cómo armar un equipo. Y es que en verdad pongas a pensar que pertenecer a un equipo es algo bastante chévere. Yo he visto hoy a los madridistas bien felices y los entiendo. Pero bueno, otro equipo mío también ganó, así que me siento un poco contento. Pero el asunto es que pertenecer a un equipo es algo sumamente interesante. Pero quiero que ahora que pienses en cómo es eso, en qué significaría pertenecer al equipo de Jesús. En pensar que Jesús estaba armando un equipo, que Él no quería hacer su ministerio solo y que Él quería conllevar con todo esto. En este tema de los equipos, yo recuerdo cuando estaba en la escuela y tenía en primero o en segundo año que me buscaban los jóvenes de quinto o sexto año para formar equipos, se sentía tan bien. Ahora ponte a pensar que Jesús quiere que tú formes parte de su equipo. Y hoy vamos a ver la historia en 3 partes cuando Jesús empezó a construir ese equipo. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 3 y leo. Dice, cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre Él para escuchar la palabra de Dios. Ya Jesús había empezado, la gente quería estar cerca de Él, la gente quería escuchar lo que Él decía. Dice, Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. En este primer punto de Jesús armando su equipo, Jesús se fija en un hombre llamado Simón Pedro y le pide algo muy simple, empuja la barca. Y es que cuando Jesús empieza a armar su equipo, una de las cosas que Él se fija siempre es la disposición, ¿ok? Siempre que uno lee un pasaje, uno siempre se debe preguntar qué hubiese sucedido si hubiese sido al revés. ¿Qué tal si de pronto Pedro dice, hey, en verdad, maestro, yo como que no tengo muchas ganas de empujarte la barca, estoy enredado aquí lavando mis redes? Pero esa disposición es como que si no lo haces te estarías perdiendo de algo sumamente importante. Y aquí, por más simple que parecía el hecho, ahí estaba Jesús tratando de hablar a las multitudes y le pide algo tan sencillo a Simón, que pues es Pedro. Le dice, hey, empújame un poco la barca. Y aquí lo que estaba mostrando Simón Pedro es esa disposición de poder hacer las cosas. Y otro elemento muy importante, y es que para formar parte del equipo de Jesús, para acercarse a las cosas de Dios, muchas veces es algo bastante simple. Es algo tan sencillo como de pronto mover una silla o como decirle sí a la persona para acompañarla al grupo de oración, o simplemente decir hoy en la mañana sí quiero o en la tarde quiero ir a escuchar la palabra de Dios. Es esa pequeña disposición que empieza a abrirte las puertas a formar parte del equipo de Jesús. Entonces, lo bueno de todo esto es que cuando muestras un poco de esa disposición, el Señor también muestra de su disposición contigo. En el segundo punto de esta historia, en donde Jesús estaba construyendo su equipo, dice Lucas 5, 4, 5 que el Señor terminó de dar el mensaje. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Eso es una evidencia alta y clara de que el Señor se fija en todas las cosas que hacemos, que el Señor se interesa más allá de nuestra vida espiritual, que el Señor te nota y que de alguna forma está viendo cómo está la disposición de tu corazón. Dice que Pedro le responde, hemos trabajado mucho durante
toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. En este punto tan crítico, ya Pedro había mostrado tener disposición. Jesús le pidió algo muy simple como que empújame la barca para que pueda terminar de dar el mensaje. Y en este segundo punto Jesús se interesa en algo tan personal de Pedro, y Pedro le dice, Señor, lo que pasa es que he pasado toda la noche y no he pescado nada. Este segundo punto tiene que ver con la obediencia. En la Biblia, todo lo que tiene que ver con obediencia significa realmente bendición. Pero antes de llegar a esa parte, ¿quiénes acá se identifican con Pedro? Yo me identifico fuertemente porque he tenido noches en donde he tratado de hacer algo y al final el resultado es nada. Ahora como papá de un niño de 7, otro de 3, esas noches largas es cuando alguno de los niños se enferma, o que tiene una fiebre o una tos que no se le quita y paso toda la noche tratando de darle la medicina y calmarlo y nada. O como tengo un tema muy importante que entregar en el trabajo y estoy como ansioso y chuleta, ¿será que sí les va a gustar, que no les va a gustar? Y de pronto como que se lo presentas a alguien y no me gustó y creo que necesito cambiar el micrófono. Bueno, revivió, gracias a Dios. Alguien que estaba orando por ahí, el Señor te escuchó. Amén. Ok, entonces, esta situación es realmente compleja y difícil. Ustedes saben que cuando yo leía este pasaje, yo me acordaba de un tiempo en mi escuela que había un profesor que me decía que, Capriles, usted es como la marea. Yo la verdad no le paraba bolas y decía, no sé por qué me dice eso. Hasta que un día, en una calificación, no saqué buena nota. Y entonces me entrega la calificación y en una nota realmente baja. Yo era un estudiante que me costaba aplicarme porque pues estaba muy enfocado en el deporte y todo lo demás. Y entonces este profesor me dice, usted es... Yo creo que hay que cambiar de micrófono, Chief. Así, el que está orando por el micrófono sigue orando que el Señor está interviniendo aquí para que esto no se dañe. El punto es que cuando este profesor me entrega esa calificación, me dice, Capriles, usted... Claro, claro. Hay que orar por este micrófono, tío Abraham. Y el asunto es que yo me acuerdo haber pasado toda esa noche estudiando, toda esa noche porque necesitaba sacar una buena nota en el próximo examen porque en los últimos 2 exámenes me había ido muy mal. O sea, literalmente saqué mi matemática y dije, bueno, saqué esto en el primer examen, no lo voy a decir porque me da pena, saqué esto en el segundo examen, peor todavía, y tenía que sacar 100 de 100 en el tercer examen para poder pasar. Horrible, horrible. Y yo no entendía el cómo Talebuni, Cenepa y Tragedía, era horrible para mí. Toda la noche ahí pescando, estudiando y no entendía. Pero fui obediente, dije, y tengo que poner disposición de mí, tengo que ser obediente en esta materia. Y al día siguiente llega el profesor y dice, bueno, les tengo una buena noticia. Vamos a hacer el examen en pareja. Así que esto de alguna forma creo que los va a ayudar a que saquen mejor nota. Yo estaba diciendo, chuleta, qué bueno, ojalá que me toque a alguien que sepa. Y afortunadamente me tocó a la estudiante más pilona de la clase. Luego se sentó al lado mío, me miró como que, tú, ¿no? Yo dije, hey, qué buencha, en verdad yo sí estudié. Dije, vamos a ver si es verdad, pues. Y entonces yo recuerdo haberle dicho, ¿y sabes qué? Yo contesto todas las preguntas, tú me lo calificas, me corriges si tengo uno malo y ahí se lo entregamos al profesor. Y que bueno, me parece bien. Y la verdad, de verdad que cuando uno muestra disposición y obediencia hacia las cosas que tienen que ver con el Señor, cosas más asombrosas pasan. Por
Pero bueno, en esa historia lo que pasó fue que la pelada me corrigió una que tenía malo, la entregamos al profesor y sacamos 100 y pude pasar la materia felizmente. Ahora, en las cosas de Dios esto es mucho más grande, porque cuando Pedro se encuentra en esa situación y dice, pero si tú lo dices, ¿será que he hecho las redes? O sea, hay como una pequeña muestra de duda en lo que él está haciendo, pero al final él decide creerle a Jesús, él decide mostrar ese grado de obediencia. Y en la próxima escena vemos algo tan increíble como dice Lucas 5, 6, 7, dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Creo que por un momento piensen en la situación de Simón Pedro. Toda la noche en algo así, de pronto estás ahí lavando tus redes, viene Jesús y te dice, hey, empújame un poco la barca. Después viene Jesús y se interesa en lo que estabas haciendo y te dice, oye, haz esto, y acto seguido, en lo que quizás pueda ser el negocio o lo que se dedicaba a Pedro, había una pesca abundante. Y es que cuando uno decide entrar en el equipo de Jesús, cuando uno muestra esa disposición y esa obediencia, el Señor te va a bendecir en cada una de tus áreas. Yo cuando leía este pasaje, otra de las cosas que también me pregunto cuando estudio la Biblia es, ¿qué hubiese hecho yo ante este asunto? Y este es el tercer punto, el resultado de este acontecimiento. Si yo hubiese estado en los zapatos de Simón Pedro y tengo toda la noche pescando y nada, y entonces Jesús me dice, haz esto, chuleta, yo agarro a Jesús y me lo amarro, me le pego, Señor, esto es increíble. Es más, empiezo a decir, Señor, déjame convencerte, vamos a armar una compañía tú y yo que se va a llamar Jesus Fishing Company y yo voy a trabajar 24/7 para ti porque esto es algo realmente increíble. Esta bendición que estaba experimentando Pedro por tan solo mostrar una ligera disposición y una obediencia es una muestra de lo que el Señor realmente hace. Pero como les decía, esto es una historia de reclutamiento, de selección. Jesús estaba viendo con ojo clínico a quién iba a meter a su equipo para que lo ayudara en su ministerio. Y la reacción de Pedro es realmente increíble. Dice Lucas 5, versículo 8, dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Eso que Pedro tenía en su corazón era la razón por cual Jesús se estaba fijando en él, en un hombre que decía, yo no merezco esto que tú me estás dando, todo el esfuerzo que tuve toda esa noche realmente no es para mí, yo reconozco que tú tienes algo especial y para acabar confieso delante de ti que soy un pecador. Aquí en esta parte del pasaje me pregunto si Jesús estaba reclutando a un pescador o a un pecador. Y la respuesta es ambos. Y con esto te quiero decir, no importa a qué te dedicas, no importa lo que has hecho, no importa el pasado, cómo ves el presente o el futuro, el Señor quiere que tú entres a su equipo. El Señor quiere hacerte parte de su equipo selecto para su plan. Para así como decía 1 Corintios 9:25, podamos aspirar a ese premio eterno y no a algo que se va a desvanecer. Y Pedro aquí tiene una reacción tan increíble y tan diferente a la que yo haría. Pero aquí es cuando sucede la parte más importante de esta selección. Yo imagino que Pedro estaba todo estremecido por lo que había sucedido y viene Jesús y le dice, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Siempre me he preguntado por qué Jesús tenía ese ojo clínico con las personas, pero él estaba ahí depositando en Pedro un plan y un propósito hacia el futuro. Eso de que no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas, es porque le estaba diciendo a Pedro, y ¿sabes qué? Quizás eres muy bueno en lo que haces, pero yo te voy a mostrar en algo que puedes llegar a ser mucho mejor, conmigo incluido en el plan. Vamos a ir por unos highlights rapidito de cuando Pedro se une al equipo. Las acciones principales por lo cual recordamos a este gran discípulo.
El primer punto es, oye, yo creo que todos nos acordamos que Pedro fue uno de esos discípulos que caminó sobre las aguas hacia Jesús. El acontecimiento cuando Jesús caminó sobre las aguas fue algo realmente increíble y Pedro salió y le dijo, hey maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Entonces Jesús dice, ven acá, y Pedro empezó a caminar sobre las aguas y entonces de pronto se empezó a hundir después de lo que pasó. Otra cosa bien interesante sobre la vida de Simón Pedro, dice, afirmó con vehemencia que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso fue un pasaje en donde Jesús empieza a hablar con sus discípulos, con ya su equipo que estaba construido, y le dice, oye, ¿ustedes quién creen que yo soy? Y sale Pedro y dice, es que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el famoso pasaje en donde Jesús le dice a Pedro, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino el Dios que está en los cielos. Otra cosa, cuando uno entra al equipo de Jesús, uno tiene que estar para los momentos buenos, pero también para los momentos de disciplina, por algo en que el Señor quiere formarte hacia adelante. Pedro vio cuánto milagro pudo haber sucedido y estaba muy de cerca con Jesús, pero también hay una parte en donde Jesús regaña fuertemente a Pedro. Justo después de este acto, Jesús empieza a preparar a sus discípulos, les dice, hey, para que sepan, yo voy a pasar por una muerte bien difícil, pero no se preocupen, voy a resucitar. Dice que Pedro agarró a Jesús y que Jesús, ven acá, déjame hablarte. Oye, a ti no te va a pasar nada. Dice que la reacción de Jesús fue como que, aléjate de mí, Satanás. Uy, o sea, lo regañó duro, le dijo, hey, esto que me estás diciendo no tiene que ver con los planes de Dios. Otra cosa interesante de la vida de Pedro, ustedes saben que cuando Jesús estaba en sus últimos momentos, vino uno de sus discípulos y le rebanó la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando lo fueron a aprisionar. Bueno, Juan 18 dice que ese fue Pedro. Pedro sacó su espada y ¡sácate! Pero increíble, porque Jesús siempre tenía una oportunidad para hacer algo diferente. Jesús agarró eso que estaba pasando y entonces pone la mano sobre el siervo del sumo sacerdote y lo sana. O sea, un acto que va en contra de todo meritocracia porque a Jesús lo estaban aprisionando en ese momento. Pero este tema de que Jesús estaba fichando a un hombre con disposición, un hombre con obediencia, un hombre que reconocía que no se merecía ese favor, un hombre que no le temblaba la mano en decir, hey, me equivoqué, he estado en pecado. Lastimosamente, en un acto, Pedro pierde estar en el equipo. En los momentos más difíciles, en los últimos momentos de Jesús, todos recordamos a Pedro cuando por 3 veces negó a Jesús. Esto es un acto que en los 4 evangelios detallan. Yo me pongo a pensar si eso hubiese pasado en la actualidad, hubiese sido como que Pedro se salió del grupo de WhatsApp. Entonces todos los discípulos diciendo, ay, ¿qué le pasó a Pedro? Uy, no, se cumplió lo que Jesús le dijo, que lo iba a negar, uy, qué difícil. Pero en ese momento, más allá de cualquier cosa, Pedro estaba perdiendo estar en el equipo de Jesús. Y yo quiero que tú sepas que si tú no te mantienes en esa disposición, en esa obediencia de las cosas de Dios, en tener ese corazón dispuesto a Él, uno puede perder de estar en el equipo más importante que puedas llegar a estar. Porque es chévere estar en equipos que ganen premios y que ganen títulos y que ganen competencias. Pero como decía el apóstol Pablo, no hay nada como el premio eterno. Ustedes saben que esta historia a mí me vuela mucho la mente porque me encanta me encanta conectar las historias de la Biblia, me encanta realmente entender lo que está sucediendo. Bueno, todos sabemos que después Pedro sí regresó al equipo, ¿no? Así que quiero ponerles una tarea, no ahora, sino para cuando estén en casa, quiero animarlos a que lean Juan 21. Yo se los voy a contar, pero quiero que lo lean. Porque Juan 21 es la historia de cómo Pedro regresa nuevamente al equipo de Jesús. Ya había pasado la crucifixión, ya el Señor había dado su vida por toda la humanidad, ya Jesús se había levantado de los muertos, resucitó contra todo pronóstico y contra toda apuesta. Dice que una mañana Pedro dice, hey señores, me voy a ir a pescar, me voy a ir a hacer lo que me gusta hacer, lo que sé hacer, me voy a ir a pescar. Dice que otros discípulos dicen, hey Pedro, nosotros te acompañamos, vamos contigo. Dice la Biblia en un versículo de ese Juan 21, pasaron toda la noche y no pescaron absolutamente nada. A la madrugada siguiente dice que divisan a una persona en la playa, en la orilla. Esa persona le pregunta, hey, ¿tienen algunos peces?
y ellos decían, no, hemos pasado toda la noche, no hemos podido a pescar nada, esa persona les responde, oye, pero lancen la red del otro lado, a la derecha de la barca, y entonces cuando sacan la red, dice que estaba en bastante abundancia de pescados. Y el discípulo amado de Jesús, el discípulo Juan, se da cuenta que ese era Jesús. Y cuando dice, hey señores, es Jesús, dice que Pedro automáticamente se puso una túnica, no sé por qué hizo eso, pero se lanzó a buscar al Señor. Qué irónico, qué impresionante pensar que en la forma en cómo Jesús recluta a Pedro y a otros discípulos, pero especialmente esa extensión que tuvo con él, fue la misma forma en cómo le dijo, hey, yo quiero que tú te mantengas en el equipo, yo quiero que tú estés acá. La misma forma. Dice que cuando Jesús llegó y se encontró con Jesús, ya Jesús en la forma de estar resucitado, dice que les tenía preparado un par de pescaditos y desayunaron. Y esa es la escena icónica en donde Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y le pregunta 3 veces, porque así como Pedro lo negó 3 veces y salió del equipo, fue como la forma en cómo Jesús lo reintegró. Y Pedro respondía, Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo quiero estar aquí, tú sabes que yo quiero formar parte de tu plan. Así que quiero animarlos que ahora en casa lean con detenimiento ese pasaje a la luz de lo que estamos analizando hoy día, a la luz de lo que estamos analizando de eso de formar parte del equipo de Jesús. Siempre, siempre en la Biblia es interesante analizarla en función a tu situación. Cuando el Señor empezó a mostrarse en mi vida, yo era universitario y también como Pedro, un hombre tan pecador. Y empezaron a decirme, pero es que el Señor tiene un propósito contigo, Él tiene un plan, Él tiene algo especial. Y fueron solo esas pequeñas disposiciones de mi corazón, esos momentos en donde dije, bueno, si el Señor lo dice, lo haré, fue que empezó a pasar cosas interesantes en mi vida. Y eso es lo que el Señor tiene para ti y para mí. Y reitero, no sé cuál será tu situación, no sé cuál será tu momento. Inclusive, tú puedes estar diciendo que estás en los caminos del Señor, pero de pronto, hasta los domingos y ya, en la semana realmente hago otra cosa. Realmente no, es simplemente como una cuestión de un momento. Pero realmente lo que quiere el Señor es que te metas de cabeza en su equipo. Ahora, veíamos lo que el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Le dijo, hey, tú vas a ser pescador de personas. Saben que ayer estaba con mi esposa y el grupo de jóvenes New Generation, y mi esposa estaba hablando acerca de los 5 pasos necesarios para leer la Biblia. El primer paso era elegir el libro, el segundo paso era orar, el tercer paso era realmente leer, el cuarto era meditar y el quinto era poner en práctica, aplicar. Y yo le decía, hey chicos, cuando Jesús dice algo, eso va a ocurrir, ténganlo por seguro, porque Él dijo, cielo y tierra iban a pasar, mas mi palabra va a permanecer. Entonces hemos estudiado todo este evento de cómo Pedro se une al equipo, lo que el Señor hace, pero hey, ¿dónde está la parte en donde Pedro le dice, hey, tú vas a ser pescador de personas? En Juan 21 dice que sacaron 153 pescados grandes, que la red estaba a punto de romperse y que el barco estaba tambaleando. Pero hey, recordemos que Jesús le dice, hey, Pedro, tú vas a ser pescador de personas. Bueno, el Señor asciende, entrega su misión a los discípulos y a todas las personas que se estaban agregando a la iglesia. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, hay un evento muy importante que es el día de Pentecostés. Dice que el Señor en ese día derramó su espíritu sobre un lugar de una forma sumamente especial. Pero las personas que estaban alrededor de ese lugar se quedaron como que pensando, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Y quién salió a dar la cara? ¿Quién salió a explicar? ¿Quién salió a dar ese mensaje? Nada más ni nada menos que ese hombre que mostró una pequeña disposición de ayudar a Jesús con la barca. Ese hombre que mostró esa obediencia de haber pasado toda una noche sin pescar y fue porque Jesús le dijo, salió Pedro. Y en Hechos 2:41 dice que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. ¡Wow! O sea, ¿no les parece esto como asombroso? Lo que Jesús estaba viendo en un hombre que era pescador y pecador,
ahora estaba totalmente transformado luego de haber entrado a su equipo, luego de haber amarrado una relación viva con el Dios viviente, y como 3,000 en total creyeron ese día. Ese día Pedro estaba pescando personas, como Jesús se lo dijo. Ese día Pedro estaba aspirando al premio eterno, cosa que el Señor quiere para todos nosotros. Quisiera apelar a los músicos que pasen. Vamos a concluir con una oración. Y quisiera realmente animarlos que tomen muy en alto como esta oportunidad, como este momento. Eso es formar equipo con el Señor Jesucristo. Suena tan loco, suena como que ¿será que se puede hacer equipo con Él? Pero quiero decirte, Él quiere formar parte de todo lo que te rodea, el equipo de tu casa, inclusive en el ámbito laboral. Es parte de su plan. Y cuando Él te entrega ese plan y ese propósito, lo va a llevar a cabo. Así que vamos a orar y les pido por un tema de concentración, simplemente que bajemos el rostro solamente para concentrarnos. Señor, te doy las gracias por este mensaje, Dios mío. Dios mío, gracias porque tú realmente quieres hacernos parte de tu equipo. Ayúdanos a tener un poco de disposición delante de ti, Señor. Que en vez de quedarnos lavando las redes o cualquier otro tipo de excusa, Señor, tengamos esa disposición de entender de ese precio tan alto que tú pagaste en la cruz, Señor, de que tú diste tu vida por nosotros, Señor. Así que ayúdanos, Jesús, y ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor, a tu palabra y a conectarnos realmente contigo, Señor. Porque en medio de todo lo que queremos aspirar, Señor, es a ese premio eterno que solamente tú entregarás, Jesús. Te pido por cada una de las personas que están acá, Señor. Te pido por cada una de sus familias, por todo lo que le rodea, Señor. Te pido que te manifieste como te manifestaste en la vida de Pedro, Señor. Que tú le dijiste qué hacer y vino algo tan, pero tan abundante que era algo inexplicable, Señor. Pero lo más importante que te pido en esta tarde, noche, Jesús, es que todos entendamos que el hecho de formar equipo contigo, Señor, es por tu plan y por tu propósito, por algo que tú nos quieres entregar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Creo que vamos a terminar con una canción.